Compañerismo. 550501. Predicado el domingo por la tarde, 1 de mayo de 1955 en Chicago, Illinois, 1 hora y 14 minutos, 1. Pueden sentarse. Buenas noches, amigos. Me alegra mucho estar aquí en Chicago esta tarde para hablarles a este encantador grupo de hijos de Dios. Y me siento muy bien de nuevo detrás del púlpito. Han pasado varios días. Estaba sentado en la sala, esperando hace unos momentos, cuando empezaron a cantar Solo cree Billy y me miró. Una lágrima me rodó el corazón. No sé si saben a qué me refiero. Me dolió el corazón. Escuchar esa canción de nuevo, Solo cree, y pensé, esa es otra vez. Subo al estrado, vinimos en coche esta mañana. Llegamos hace un rato y llegamos aquí. Así que, mi razón para estar aquí hoy, una de las razones, es, por supuesto, verlos, queridos. Siempre me encanta venir a Chicago. Me siento como en casa. Eso es, no tengo que decirlo esta tarde, pero es la verdad. Y luego, poder decirlo, estar con mi hermano Boce. Y hoy, me llamó el otro día y me dijo, ¿puedes venir el domingo? Le dije, no puedo, hermano Joseph, le dije. Es que, mi esposa está esperando al bebé en cualquier momento, le dije. No podía ir, me dijo. Bueno, me iba. Me voy al extranjero, y dijo. Yo, le dije. Iré, risas de la gente. Decir adiós o hasta luego, así lo llamamos. Y como predicadores, no nos despedimos, porque vamos a vivir juntos para siempre. Simplemente nos despedimos hasta que se vaya, le deseamos las bendiciones de Dios y podemos despedirnos ante la iglesia. Y luego, pensé que tal vez podría expresar ante él y la iglesia. Normalmente, en estos servicios de sanidad que tengo, no puedo expresarme, mis sentimientos a la gente como quisiera. Pero quería expresar a esta iglesia esta tarde, de la mejor manera que sé, que es muy pobre, mi agradecimiento al hermano Boce, su pastor. Como se lo digo a mi esposa. Dije, hay un pequeño sueco al que quiero mucho, risas de la gente, él me llama hermano Branham y yo lo llamo Joseph, así que ya saben qué clase de amigos somos. Y este es el chico que vamos a tener. También se llamará Joseph. El hermano Branham se ríe, así es. De verdad que apreciamos mucho al hermano Joseph. No solo porque esté aquí. Si no estuviera, sería mejor. Pero tengo muchos amigos leales y queridos a quienes sin duda estimo mucho. Justo cuando venía por South Shore Drive, supongo que así se llama por allá, que Billy y yo estábamos hablando. Y él dijo, papá, ¿regresas esta noche? Le dije, estaré muy cansado, Billy. Predicaré 2 veces hoy, creo, y le dije, estaré muy cansado, y él dijo, ¿sabes qué? Dijo, creo que el hermano Boce es uno de los mejores tipos que he conocido, lo diré con las palabras de mi hijo, y lo mismo. Así es. He aprendido a amar al hermano Joseph. Esto es lo que me gusta de él, muchas cosas. Primero, ser un hermano cristiano. Segundo, puedes confiar en lo que dice. Me gusta. Me gusta un hombre que cuando te dice algo, lo mantiene. Otra cosa es esta. Es mi amigo, tenga o no razón. Ahora bien, cualquiera puede ser tu amigo mientras tengas razón. Pero cuando estás equivocado, entonces él sigue siendo tu amigo. Ahora bien, no siempre tengo razón, ¿sabes? La mayor parte del tiempo quizás estoy equivocado. Pero tenga o no razón, Joseph Boce es mi amigo. Lo he visto en las pruebas difíciles, lo he visto en los momentos en los que el público no sabe nada, cuando nos enfrentamos a tiempos de prueba. Siempre ha estado a mi lado como un hermano. Y lo aprecio mucho. La gente intenta desanimarme y dice que el hermano Joseph es un santo de los últimos días, o un, risas, de los últimos días, ¿qué es? ¿Lluvia de los últimos días? Yo digo que no me importa si es primero, segundo, último o cualquiera de los dos. Risas. Él es mi hermano. 6. Nuestra reunión. Una vez se canceló una reunión en Chicago, Illinois, en una carpa, porque, nunca lo he visto en mi vida. Cancelé una carpa porque no invitaron al hermano Joseph. Ustedes no lo saben, pero es cierto. Acababa de regresar de Estocolmo, Suecia, y el grupo que me acompañaba me preguntó, ¿es esta la plena cooperación de todas las iglesias? Sí, y yo dije, ese pequeño del que hablan allá, ¿cuál es la iglesia sueca de allá? El hermano Petrus, pregunté, ¿está cooperando? Bueno, el que me hablaba dijo, no. Verá, hermano Branham, perjudicaría su reunión, dijo, porque él es un lluvia de los últimos días, le dije. Si él no puede estar, yo tampoco. Eso es todo, dije. Si somos interdenominacionales, eso significa que todos.
No me importa quiénes sean. Si son metodistas, bautistas, testigos de Jehová, lo que sea, estarán allí de todos modos. Y no podemos echar un clavo ardiendo y decir, este tipo no tiene derecho, porque somos hermanos, y así queremos seguir siendo. Así que, sin importar a qué iglesia vayan, todos somos hermanos en Cristo, cuando nacemos de nuevo del Espíritu. Y aprecio al hermano Joseph con todo mi corazón. 7 Y luego me imagino, bueno, esto no me lo dijeron, no lo premedité. Pero me imagino cuando me hablaba allí, que antes de irse, sabiendo que es un hombre pobre, que vive de las limosnas de la gente como yo, probablemente tomarían una ofrenda de amor por él antes de ir. Ojalá pudiera hacerlo. Le pregunté hace unos momentos, hermano Joseph, ¿podría recoger una ofrenda de amor por usted? Él dijo, quizás sí, hermano Branham. Esta noche probablemente, le dije. Ojalá pudiera recogerla por usted, hermano, pero, le dije, se arruinaría si lo hiciera, pero le dije, me gustaría, nunca me ha oído mencionar esas cosas desde la plataforma, porque nunca he recogido una ofrenda en mi vida. 8 Pero, hermano, cualquier cosa que pudiera hacer para ayudar a ese hombre, lo haría. Porque te diré por qué. Cuando estaba en apuros, ustedes no saben nada al respecto, tú lo hiciste. Una vez estuve aquí, viajando al extranjero, haciendo los preparativos y listo para ir, pero me faltaban $2,000 para pagar los boletos. Así es. Lo suficiente para pagar los boletos. Pero por fe, Dios me había llamado y yo iba. Y José, por inspiración, nunca se lo dije, pero por inspiración, fue y habló con la gente. No, sino diciendo cosas como, ¿vas al extranjero? ¿Necesitas dinero para ir? O algo por el estilo, y llevó esa ofrenda de Chicago. Por fe lo hizo. Compré los boletos al día siguiente y me fui. Quiero decirle que, al ir a todo lo que está haciendo esta noche, que el buen Señor lo bendiga y lo envíe. Quizás nunca haya estado en esta parte del país, ¿verdad, hermano Joseph? ¿A dónde va? El hermano Boce responde. No, él tampoco se da cuenta de lo que está enfrentando. Risas. Sé que es difícil llegar a África. Ruego que Dios esté con mi hermano y lo bendiga en todo, y que gane almas para Cristo allí. Y espero que el buen Señor le permita tener la reunión más exitosa de su vida. Y regresar a Chicago, renovado y listo para traerles la noticia de un gran avivamiento. Esto lo convertirá en misionero cuando vaya esta vez. Sé que eso les suena un poco extraño a ustedes en otras iglesias. 10 Escuchen. Un misionero no es alguien que cambia su nación para vivir. Un misionero es alguien que va y regresa. Pablo fue el misionero más grande que el mundo haya conocido. ¿Es cierto? Si simplemente capacitas a un hombre, lo envías allá, lo estableces allí y se queda toda su vida, simplemente cambia de nación. Eso no es ser misionero. Un misionero va de un lugar a otro y de nuevo a otro. Pablo recorrió todo el camino, luego regresó, y volvió a salir, recorrió todo el camino y regresó. Así que Pablo era un misionero. Hermano Joseph, que Dios lo traiga de regreso sano y salvo como misionero. Que luego lo traiga de vuelta. Que el Señor lo bendiga. 11 Y a ustedes, queridos aquí en Chicago, les iba a preguntar si hay algún enfermo hoy. Si lo hay, levanten la mano. ¿Alguien? Bueno, quizás tengan una reunión de oración esta noche. Digamos que oren por los enfermos. Si desean una oración por los enfermos esta noche, levanten la mano, todos desean una reunión para, bueno, bien. Bien. Entonces oraremos por los enfermos esta noche. Dejaré algunas tarjetas aquí para que las repartan alrededor de las 6:30, algo así, y vengan a buscar su tarjeta de oración y oraremos por... ¿Alguien dice 6 en punto? Alguien dice, la reunión es a las 7, sí, de acuerdo, entonces son las 6 de la noche. Está bien. De acuerdo. Ahora, lo primero, si Bill y Paul me escucha, busquen en el auto a ver si tienen alguna tarjeta de oración. Si no tienen, ¿tienen alguna? ¿Tienes algo con lo que puedas hacer algo? El hermano responde, bueno, está bien. De acuerdo, y esta noche oraremos por los enfermos. 12 Esta tarde, se hace tarde, y simplemente, nunca empezamos. Ya saben cómo somos, un poco lentos para empezar, y luego lentos para parar. Así es. Pero me encanta subir aquí y hablar con ustedes, queridos. ¿Orarán por mi amada esposa? ¿Harán lo mismo por el pequeño que viene? Pobrecita, sin duda está pasando por un mal momento, y estamos esperando a aquel que es el invisible para su liberación.
13 ahora, en el libro de San Juan, quisiera leerles unas palabras y hablarles por unos momentos un hermano le habla al hermano Branham. Ah, sí. Gracias, hermano. Y ahora intentaremos terminar en unos 30 minutos, si Dios quiere. Quiero hablarles hoy, leamos de las Escrituras, en San Juan, no San Juan. Juan, el primer capítulo. 14 Veo que están aquí, mis amigos Leo y Gene, un par de chicos de tu barrio, grabando. Y, por cierto, estos chicos van a todas las reuniones y graban todo, y lo tienen grabado. Pedí una cinta alguien predicó un sermón el otro día, y pedí una. Vaya. Pensé que tendría que comprar todo el país para conseguirla. Unos $9 por cinta. Pensé, ay, Dios mío. Les pregunté a estos chicos. Les dije, ¿qué tal esto? Vaya, qué diferencia había en lo que tenían. Y tienen todos los mensajes y demás. Son sasafrás viejo, alimentados con pan de maíz, pero te haría bien. Te ayudará muchísimo. Me ha traído a salvo hasta aquí. Estoy listo para aceptarlo. He confiado en las mismas sombras de la muerte, en esta religión antigua. Me salvó. Puede que no esté tan pulido como debería, pero quiero que Dios me bendiga, sin importar lo pulido que esté. Y que el Señor bendiga a estos dos chicos, que dan su vida por ese propósito, en su trabajo. Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Juan 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 15 Ahora, comenzaremos a leer en el versículo 5, incluyendo el versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿No es hermoso? 16 Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento. Nuestro Padre Celestial, hablando hoy a esta encantadora audiencia de personas destinadas a la eternidad, quizás la mayoría ya han sido lavadas en la sangre del Cordero. Sus vestiduras han sido blanqueadas, limpias, perdonadas de todos sus pecados y transgresiones, y esperan su llamado al cielo. Y hemos venido a hablar y a tener esta pequeña comunión con nuestro hermano antes de partir al extranjero para cumplir la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bendice a nuestro querido hermano, Señor, en su misión. Bendice a la pequeña iglesia que espera su regreso, esperando en oración a su amado pastor. Bendice a su asistente que ocupará el lugar, y a todos los ancianos y al pueblo. Bendice la lectura de las Escrituras, y ahora danos comunión contigo, ahora mismo, en torno a la palabra, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Marcos 16:15 Y les dijo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 17 Ahora, hablando de la palabra y de la palabra de compañerismo, pienso que, al llegar aquí, podría ser un momento maravilloso para hablar solo sobre compañerismo por unos momentos. Es una de las cosas más grandiosas. Todos anhelamos compañerismo. La gente hoy dice, ¿te gustaría venir conmigo a casa un ratito? Tengamos un ratito de compañerismo luego. Muchas veces, los empresarios dicen, ¿almorzarías conmigo hoy en la cena? Salgan y almuercen juntos, coman un trozo de pastel o algo. Un momento de compañerismo, de comer. Comer va de la mano con el compañerismo. 18 Y mientras hablamos esta tarde, que el Espíritu Santo de Dios tome la palabra de Dios y alimente a cada alma hambrienta aquí. Comer acompaña la comunión. Y no solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Espíritu Santo, entonces, le gusta comer y tener comunión con el creyente. ¡Qué momento! Estamos todos reunidos alrededor de una gran mesa ahora. Porque las cosas buenas de Dios están apiladas en gran cantidad. Dios tiene en su abundancia de bendiciones todo lo que necesitamos, todas las vitaminas, todo lo que necesitamos, para hacernos cristianos plenos, fuertes y saludables, llenos de su espíritu, lavados en su sangre. ¿Y qué momento para tener comunión? Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 19. ¿Y alguna vez pensaron en el viejo proverbio que dijo una vez, mi madre solía usarlo mucho: Dios los cría y ellos se juntan? Así es. Obsérvenlos. No verán palomas y carroñeros juntos, porque no pueden comer lo mismo. Un carroñero, un buitre, puede comer cualquier cosa. Un cuervo puede posarse sobre un cadáver y comer. La paloma no podría. Si se lo comiera, la mataría. Simplemente no puede. Se mete en un campo de trigo y empieza a comer del trigo. Se junta con los de su especie. Pero aquí está la parte solemne. ¿Sabían que el cuervo puede comer del cadáver y también del trigo? Puede comer ambos, así que tienen que observar a esos tipos, a esos que pueden sentarse en la reunión y fingir que disfrutan de la reunión y luego salir y tomar las cosas del mundo. Así son los creyentes sociales hoy en día. Pero nos gusta congregarnos con quienes se han separado de las cosas del mundo, llamados y hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y gozando de la comunión en torno a las bendiciones del Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan maravillosa! 20. Ahora bien, el hombre nació para tener comunión. El hombre, en el principio, allá en el jardín del Edén, tenía una maravillosa comunión. Dios descendía y tenía comunión con su compañía de hombres y mujeres cada noche. En el frescor de la tarde, Dios descendía bajo las grandes palmeras. Quizás su luz sagrada, como lo fue, brillando sobre Adán y Eva, en esa gran catedral al aire libre. Comunión con Dios. No tenía nada de qué preocuparse mientras tuvieran comunión. Me encanta la comunión con los hombres. Me gusta salir y hablar con personas que aman al Señor. Y tener comunión con ellos porque vemos lo mismo. Nuestros motivos son los mismos. Nuestros ideales son los mismos. Me gusta hablar con la gente tengo un amigo sentado aquí al que le gusta cazar y pescar. Muchas veces tenemos mucha comunión juntos, simplemente sentados hablando de esas cosas, porque nos gustan esas cosas. Ahora bien, la mayor comunión que cualquier hombre haya tenido jamás fue cuando tuvo comunión con Dios, cuando Dios se entregó al hombre para tener comunión de ida y vuelta con su criatura, el Creador y su criatura. 21. Ahora bien, cuando Dios tenía comunión con Adán en el jardín del Edén, Adán no tenía de qué preocuparse. Todo marchaba sobre ruedas. No tenía que preocuparse por su ropa. No tenía que preocuparse por qué comer. No tenía que preocuparse por las enfermedades. No tenía que preocuparse por la muerte ni por el dolor. No sabía nada de ellas. Solo la libertad de un niño. Tenía un Padre Celestial que lo cuidaba y tenía comunión con él a diario. ¿No sería maravilloso si pudiéramos volver a ser así? Y saben, cada alma redimida hoy en día, que vive bajo los privilegios de esa clase de comunión con Dios, ¿lo creen? Dios cuidará y proveerá todo lo que necesitemos en este camino. Y al final de este viejo tabernáculo mortal, Dios ha prometido darnos otro. Amén. ¿Saben? Tengo una idea un poco curiosa sobre la muerte. Mejor la expreso. Estoy en casa. El hermano Joseph dijo una vez, iba a responder a la pregunta de una mujer. Podría ser un poco contradictorio, dijo. Hermano Branham, le dije. Hermano Joseph, esto es lo que quiero decir. Y él dijo. Miren, no lo digan. Dijo. Cuando escribimos nuestras reglas y lo que creemos en esta iglesia, terminamos con una coma, no con un punto. Creemos esto, y mucho más que podamos oír. Así que eso está muy bien. Me gusta. 23. Ahora bien, cuando en Juan 14 dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, hablando a sus discípulos antes de partir, no puedo imaginar que fueran piedras, ladrillos y cemento. Creo que el tabernáculo del que hablaba era otro cuerpo para vivir. En la casa de mi padre hay muchos tabernáculos, o moradas. Destruyan este tabernáculo y en 3 días lo levantaré. Y de nuevo, si este tabernáculo terrenal se deshace, ya tenemos uno preparado y esperando. Eso creo, que cuando estuve hace unos días en el monte Wilson, Palomar, mejor dicho, allá en California, ese gran observatorio, donde se puede ver 120 millones de años de espacio-luz. Y estaban cronometrando, y como la ciencia da un giro a su teología. Les digo, cuando fui a la escuela y escuché esa ciencia, les digo, no hay nada como lo que me enseñaron en la escuela. Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré.
Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 2 Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 24. ¿Sabes? Mi papá solía descuidarse y decía sobre la Biblia, dijo. Billy, ¿cómo es posible? Le dije. Papá, el sol permanece inmóvil, prueba científica, y el mundo gira a su alrededor, dijo. Josué dijo que detuvo el sol y le pregunté, ¿cómo vas a hacer eso? Le dije. Papá, nos lo enseñan en la escuela. Y, le dije, lo han comprobado científicamente, dijo. Bueno, quizás sí, pero esa no es mi ciencia, él creía, dijo. Josué, y le pregunté al profesor de Biblia en la escuela. Dijo. Bueno, claro, Josué, la gente de aquella época era ignorante y Dios simplemente vio su ignorancia y, en cambio, detuvo el mundo, pero ahora tienen que retractarse. El sol corre. El sol también gira. Lo han comprobado científicamente. El sol gira. Josué 10, 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Cuando era niño, en la escuela, decían que al ponerse el sol, proyecta una luz sobre las estrellas, y luego sobre las estrellas, que refleja la luz del sol. Ahora, la ciencia demuestra que no puede ser así. La luz del sol tardaría miles de millones de años, viajando a tantos millones de kilómetros por hora, sea lo que sea, viajando desde el sol, en llegar a una de las estrellas. Así que no es, ahora, una estrella produce su propia luz. El hijo del hermano Moore se graduó, y uno de los grandes científicos vino aquí hace unas semanas, lo abrazó y le otorgó su beca. Dijo. En Washington, después de Cristo, tienen 124 libros científicos de última generación sobre toda la ciencia moderna, científicamente comprobada, dijo. Joven, te tomaría 2 años leerlos. Y después de leerlos, tendrías que descartar todo lo aprendido, porque habría algo diferente, y cuando dijo eso, exclamé un pequeño amén, pero pensé. Podría pararme y decir esto, pero tengo un libro aquí que seguirá y nunca tendrán que ceder. Siempre será igual porque es inspirador. Tienen que volver a él cada vez. Todos los adultos intentan aprender, se vuelven canosos tratando de estudiar ciencia. Simplemente estudien la Biblia de Dios, porque es el libro más puro de todos. 27. Entonces pienso que cuando esta alma deja el cuerpo, entramos en otra casa, no hecha por manos. Entramos en la presencia de Dios y habitamos con Él en la presencia del Señor Jesús, y Él es omnipotente, quiero decir, omnisciente, omnipresente. Y entonces, si Él lo es, nosotros también lo somos cuando entramos en nuestro nuevo tabernáculo allá. Y entonces, si Él dijo, donde 2 o 3 se reúnan, yo estaré en medio de ellos, entonces Él estará aquí esta tarde. Tan cierto como que hay cielo y tierra, Jesucristo está presente ahora. Pero lo que ocurre es que Él está en una condición invisible. No podemos verlo, pero hay algo en el alma cristiana que, cuando el hombre se da cuenta de que su presencia está presente, está en presencia de algo que no puede ver. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sabemos que hay radio ahora. Hay televisión ahora. No la capto. Pero es de otro mundo. Y también hay ángeles de Dios en esta habitación vigilando esta tarde. Los ángeles de Dios acampan alrededor de quienes le temen. Jesús está omnipresente, todo el tiempo, velando por nosotros. Y sabemos que esa es la verdad. Recuerdo cuando Elías allá en Dotán, cuando Giezi salió, miró y dijo, oh, todo el ejército sirio, mírenlos. Han rodeado esta ciudad y estamos rodeados. Elías dijo, hay más con nosotros que con ellos. Dijo, bueno, no pude ver a nadie. Dijo, Dios, abre los ojos de este muchacho. Y cuando abrió los ojos, las montañas estaban en llamas, y ángeles de fuego, carros de fuego. Claro. Él está aquí. Y cuando los creyentes cristianos puedan creer en ese presente ahora mismo, sentados juntos, aquí en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en comunión, amén, en torno a la palabra de Dios, el Espíritu Santo aquí tomando la palabra de Dios por visión, llevándola a cada corazón de esa manera, mientras la palabra se difunde y cada creyente la recibe. Oh, si nos pusiéramos de pie y reclamáramos los privilegios que Dios nos dio.
Ese es el momento en que Dios puede quitarle ese hueso de la espalda a una persona y darle una verdadera fuerza de voluntad, un evangelio a la antigua. Alguien que se mantendrá firme por la verdad, sin importar cuán oscura parezca. 2 Reyes 6:15. Y cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército rodeaba la ciudad con caballos y carros. Y su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? 2 Reyes 6:16. Y él respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 Reyes 6:17. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del joven, y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 29. Dios salió al encuentro de los jóvenes hebreos, entró directamente en el horno de fuego sin siquiera mover una mano. Siempre está ahí. No tengan miedo. Siempre está presente. Amén. Entonces, si los pasos de un justo son ordenados por el Señor, ¿qué tenemos que temer? Dios esté con ustedes, ¿quién contra ustedes? Ay, piénsenlo. Todas las fuerzas dinámicas del cielo se reúnen en una reunión. Amén. Solo intento descubrirlo. Es el Espíritu Santo tomando la palabra y golpeando como un martillo neumático contra una roca. ¡Ay, Dios! Rompe nuestros corazones de piedra y aleja la creencia, la incredulidad, y la comunión en torno a la palabra. La comunión es maravillosa. Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. 30. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios por el pecado, los separó, se convirtieron en errantes, sin comunión. Vagando, debilitándose. Eso es lo que les pasa a los hombres hoy. El pecado los ha separado de esa clase de comunión. Hoy nos preguntamos cómo haremos esto y aquello. Jesús dijo que los paganos buscan tales cosas. ¿Qué comeremos? ¿Cómo vestiremos? ¿Qué haremos con esto, aquello o lo otro? Después de todo eso, dice que los gentiles, los incrédulos, buscan. Pero su Padre Celestial sabe lo que necesitan incluso antes de que se lo pidan. Qué despreocupada era entonces. Vaya, tengo a una niñita de ojos marrones ahí abajo, ¿por qué saltaría de una cerca, por cualquier cosa? A ella no le importa, mientras yo esté allí. Dice: papá me recogerá. Simplemente es despreocupada. Pensé: oh Dios, si pudiera ser así. Simplemente despreocupada. Mateo 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:31. Así que, no os afanéis, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hace unos días, el hermano Joseph me animó mucho. He visto surgir muchas cosas en las iglesias que no deberían ser así, y, como irlandés, tengo que salir y detenerlo todo yo mismo. Iba a decir: esto no puede ser así, y esto no puede ser así. No puedo hacerlo, porque van a arruinar el plan de Dios. Están metiendo cosas que no deberían ser, y todo esto, y sabía que estaba mal, bíblicamente equivocado. Y de repente, empecé a sentirme un poco fuera de lugar, amargado. Me detuve en el rancho, comencé a orar, y Joseph bajó. Me dijo: miren, acabo de leer la historia de Martín Lutero, y la pregunta es si no les extrañaba que Martín Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya. Pero, ¿cuál era la maravilla con Martín Lutero, con todo el fanatismo que le siguió, y él surgió de todo eso? Eso es lo principal. Luego oí que esto era, como dijo Cristo: ¿qué te importa? Sígueme. Yo me encargo del resto. Tú solo sigue adelante y sígueme, así es. Luego vuelve a la tranquilidad. Muy bien. 32. Cuando el hombre se separó de Dios, se convirtió en un vagabundo, vagando por todas partes. ¿Qué imagen de hoy? Cuando el hombre realmente se aleja de la comunión con Dios, esta semana es metodista, la siguiente es bautista, y luego es esto y aquello. Vagando, arrastrado por todo viento de doctrina. El corazón debe estar firme. No digo que debas ser metodista, bautista o lo que sea. Debes estar bien con Dios. Listo.
No importa a qué iglesia vayas, a qué grupo, tienes comunión con cualquier grupo, ya sean las asambleas, la unicidad, la dualidad, las lluvias de los últimos días, o lo que sea, siempre y cuando tu comunión con Dios sea pura. Amén. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y entonces tenemos comunión unos con otros. Amén. Me encanta. Dios mío. El camino, entonces, al ver a ese hombre fuera de comunión, Dios debe hacer algo para restaurar a su criatura, de modo que pueda recuperar su corazón, donde pueda encontrar su camino de regreso. Ahí es donde comienza lo triste. 1 Juan 1, 7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 33 Ahora bien, el hombre ha intentado sustituir esa comunión desde el principio de los tiempos. Hoy decimos, claro, todos vengan a nuestra iglesia. La tenemos. Los metodistas quieren creer eso, los bautistas también, los católicos también, los presbiterianos también, los pentecostales también, los apostólicos también. Y con eso formaron una declaración de credos. Y tienen esta iglesia establecida y un montón de credos, y en torno a eso afirman que esa es la manera de tener comunión. Escuchen, no se puede tener comunión de esa manera. Podrían unirse a todas las iglesias del país y aún así estar fuera de la comunión con Cristo. Dios estableció el único plan en el principio, cuando sacrificó un cordero, u oveja, y extendió la alfombra de bienvenida para que la raza humana volviera a la comunión, y eso fue mediante la sangre. Amén. 34 Hoy en día, se oye muy poco hablar de la sangre. Siempre hablamos de otras cosas. Hablamos de los tiempos y de las bombas atómicas. Esas cosas están bien, pero, hermano, para mí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cuando la sangre se aplica correctamente, el pecado desaparece y el hombre vuelve a la comunión con Dios. Amén. Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento tradicional, comprado con sangre. Amén. La vida reside en el torrente sanguíneo. Y cuando la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, entonces tenemos comunión con Dios. Puedes arrepentirte, o presentarte y confesarte, ir a prueba durante 6 meses, ser liberado del salero y pertenecer a la iglesia metodista. Sí, Señor. Y tener comunión con cada uno de ellos. Así es. O puedes ir a la iglesia bautista y recibir la comunión, hacer una confesión y ser bautizado en agua, y tener comunión con la iglesia bautista. Te diré algo. En la iglesia pentecostal puedes orar un rato hasta que hables en lenguas y tener comunión con cada uno de ellos. Pero, hermano, hermana, hasta que tu alma no sea lavada en la sangre de Jesucristo, nunca tendrás comunión con Él. Así es. Hebreos 9, 22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 1 Juan 1, 7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 35 Y cuando tu alma haya sido lavada en la sangre del Cordero, toda malicia, odio, envidia, contienda, todas estas cosas morirán. La sangre hace expiación. Amén. Esa es la razón por la que hoy en día en nuestras comunidades pentecostales, en nuestras diferentes comunidades del Evangelio completo, hay tanto alboroto, tanta división y demás en nuestro cuerpo, porque nuestros diferentes ismos y demás, mejor dicho, se han establecido. Es porque si uno se retira y hace esto, y otro se retira y hace esto, y uno se retira y funda una denominación u organización. La razón misma de esto es porque el corazón de la persona no estaba bien con Dios desde el principio. Dios nos quiere a todos como un solo cuerpo, un cuerpo de creyentes bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Dios extendió una alfombra para recibir a la gente. Esa fue la alfombra de bienvenida. De la comunidad que una vez cayó, la restauración es la sangre. A través de la sangre para tener comunión. Restauración a la comunión con Dios. 36 Adán no pudo reunirse con su propia teología. Se cubrió con hojas de higuera, pero no funcionó. Creó su propia organización, creó su propia denominación, pero no funcionó. Y hoy, cuando pasé por aquí cerca de su colonia nudista, está en la carretera. Ni siquiera pueden esperar a que el sol caliente. Desnudos tumbados en la playa, hombres y mujeres juntos, parecían un grupo de, no sé qué. Y cada uno de ellos quizás pertenecía a alguna iglesia, rezando algunas cuentas, o cantando una doxología en algún lugar, tal vez en coros, y se acostaban así. Demuestra que algo ha fallado.
Los seres morales, las personas sensatas, no actúan así. Hermano, es cierto. Si alguna vez recibes un toque de Cristo en tu corazón, te mantendrás alejado de esos lugares. Amén. Ahora, eso puede que no estés de acuerdo, puede que no estés de acuerdo con eso, pero llega a ese corazón una vez, y verás lo que Dios hará al respecto. 37 Les digo, incluso mi pobre hijita, no tiene más de 2 años, entró a la habitación, el otro día en el jardín, y había una mujer cortando césped, con ropita vieja que se veía horrible, y esa niña de 2 años entró y dijo, «Ay, papá, esa señora olvidó su falda, ahí lo tienen». Verán, un bebé sabe más. Pero cuando los hombres y las mujeres dejan que sus corazones se cautericen, son los demonios, los poderes del diablo. Nunca ha habido más que una cosa en toda la historia que despojaría a los hombres, y esos son los demonios, despojarían a las mujeres, mejor dicho. Exactamente. A los hombres, cualquiera de los dos. Parece un grupo de animales prehistóricos, tendidos, despojados ahí fuera sin conciencia. La Biblia dice que les cauterizarían la conciencia con un hierro candente. Y esa misma gente, de la que hablo en particular, que ahora conozco, canta en un coro. Dios mío. Tenían compañerismo con sus grupos. Claro. ¿Pero la comunión con Cristo? Sí, Señor. Sé que eso es fuerte, hermano, hermana. Pero que Dios nos ayude si la iglesia pentecostal no regresa a la sangre de Cristo, se habrá ido. Así es. Regresen. Hace mucho tiempo, era un pecado que nuestra gente pentecostal actuara así. No lo hacían hace mucho tiempo. Pero ahora también lo hacen. Es porque el púlpito se está descuidando. 1 Timoteo 4, 2, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, 38 empiezas a pensar si perteneces a esta iglesia, denominación o algo similar. Más te vale tener comunión con Cristo de nuevo. Amén. Un día de estos, será terrible, una de las decepciones del juicio. El contrabandista no, él sabe cuál es su destino. El mentiroso y el ladrón saben cuál es su destino cuando comparezcan ante Dios. Pero cuando llegue la decepción, quienes pertenecen a las iglesias pentecostales serán rechazados y juzgados, porque sabían que no debían hacerlo y se entregaron voluntariamente. Amén. Aleluya. 39 Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento sacudidor a la antigua. Regresemos a un lugar bajo la sangre del Señor Jesús, bajo la comunión. Ha sido el medio de acercamiento siempre a lo largo de la era, a través de la gente, obsérvelo a lo largo de la única manera que Dios quiso. El libro más antiguo de la Biblia es Job. Y Job se acercó a Dios y tuvo comunión con él a través de la sangre derramada. Job ofrecía un cordero cada vez que iba a la comunión. Los adoradores del Antiguo Testamento siempre, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Cada vez que iban a tener comunión con Dios, hacían un holocausto. Mataban un cordero primero, porque se acercaban bajo la sangre. Job, cuando se acercaba a Dios, mataba un cordero. Ese es el libro más antiguo de la Biblia. Fue escrito antes de que se escribiera Génesis. Moisés escribió Génesis, ahora, cientos de años después. Pero note, Job era el libro más antiguo, y desde el Edén, Job haría un sacrificio, derramaría la sangre de un cordero, y a través de esa sangre confesaría sus errores. Que Dios tenga misericordia de mí ahora. Y yo me acerco a ti a través de la sangre. ¿Sabes por qué la gente no recibe la respuesta a sus oraciones como debería? Vienen con un diagnóstico psicológico en lugar de por la sangre. Así es. Ven por la sangre. Querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. 41 Eso es lo que tenemos que superar. La sangre derramada. Y allí Job ofreció la sangre derramada al acercarse a Jehová, sabiendo que Dios lo recibiría, y eso solo por eso. Si te acercas a él hoy en nombre de un buen hombre. Pago mis deudas, no engaño al gobierno, pago mis impuestos. Hago todas estas cosas. Soy un buen vecino, tu Dios nunca te escuchará. Si dices, soy un miembro leal de la iglesia, diezmo mi dinero, di grandes ofrendas a la iglesia, soy un pilar de ella, Dios nunca te recibirá. Nunca. En absoluto. Dices, bueno, mi madre era una buena mujer, mi padre era un buen hombre, mi abuelo era predicador. Todo lo que hago. Y nunca he hecho esto, nunca robo, nunca bebo, nunca fumo, nunca miento, nunca hago estas cosas. Dios nunca te escuchará.
Y no importa quién seas, lo malo que hayas sido, si vienes al camino provisto por Dios, a través de la sangre del sacrificio, tomando y poniendo tu mano sobre la cabeza de un cordero muerto, del cordero moribundo, y confiesas tu error y lo aceptas, entonces Dios llenará tu alma con el Espíritu Santo, quemando toda la iniquidad, la carnalidad y haciéndote una nueva criatura. 42 Job. Pienso en Job como padre en aquella época. Tenía muchos hijos. Eran un poco rebeldes. Y siempre pensaba en ellos. ¿No sería mucho mejor si todos los feligreses de Chicago tuvieran la misma idea de sus hijos? No habría delincuencia juvenil. No veríamos estos disturbios raciales, o sea, estos disturbios y todo lo que hay por aquí hoy. Tiroteos, asesinatos, robos, violaciones y todo eso. Es porque la gente no se preocupa por sus hijos. Lo primero que dicen es: bueno, lo puse en la cuna cuando era pequeño, y le dejé el resto a la maestra de la escuela dominical. Y ella, que está aquí, bailando toda la noche, llega arreglada como, va a un circo en lugar de a la iglesia y poner a tus hijos en manos de algo así. Madre, qué vergüenza. Deberías poner a ese niño a tus rodillas y leer la Biblia. Pon tus manos sobre su cabeza. Clama a Dios. Dios, ten piedad. Perdona a mi hija, a mi hijo. Sí. Me encanta hacerlo. Tomo a mis niñitas, las siento ahí y les dejo brillar los ojitos. Sus ojitos escuchan y sus ojitos miran. Les hablo de Jesús, de cuánto las ama y cosas así. Se arrodillan alrededor de las sillas y oran como todos nosotros. Así es como queremos hacerlo, ¿no? Así lo hacen muchos de ustedes. Así es como deberían hacerlo. He visitado muchos hogares y los niños siempre están reunidos para la oración familiar. Dios, bendiga a esa familia. Ese es el lazo que une. Si hicieran eso en su casa, no habría tantos divorcios ni tantas cosas como suceden. Tendrían comunión. 44 Entonces veo a Job, mientras los hijos se casaban y tomaban caminos diferentes, como pájaros que salen de su nido. Job sabía que no había otra manera, ni una manera posible, de que el hombre pudiera acercarse a Dios y tener comunión con él, solo a través del cordero sacrificial, a través de la sangre. Job dijo: quizás mis hijos hayan pecado, así que ofreceré un cordero por ellos. Algo le decía a Job que debía tenerlo todo listo. Debía estar listo. Y entonces, cuando ofreció el cordero sacrificial por sus hijos, un día sucedió. Las tormentas llegaron y mataron a muchos, les prendieron fuego y demás, y simplemente se los llevaron. Pero antes de que esto sucediera, Job se aseguró de que cada uno estuviera bajo la sangre. Amén. Job 1:5 Y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. 45 Rechazándolo, despreciándolo hoy, esta nación está matando a Cristo a toda velocidad. Contristando al Espíritu Santo con credos y formas de religión. Contristando al Espíritu Santo. Leía hace poco, escuché algo sobre este gran evangelista, Billy Graham, cuando estaba en Escocia. ¿Saben qué pasa? Si los pentecostales se unieran en lugar de irrumpir y hacer todo como lo hicieron, sus servicios serían como los bautistas, pero los bautistas se los arrebataron. Así es. Están teniendo un avivamiento. Van a alguna parte. Porque han desechado todo lo que tenían, a su profeta, y se fueron. Y lo apoyan. Pero hoy, que alguien se levante de las asambleas, 46 Había unas 7000 personas sentadas, y yo tenía a otras 7000 de pie afuera, y él tenía a unas 3000. Intercambiemos. Así que, cuando fui a verlo, pensé que era un niñito de pie como en una canción infantil, Jesús siendo un bebé nacido en un pesebre. Pero, cuando vi a ese niñito, fue diferente. Ese pequeño era casi de esa altura. Ni siquiera sabía que era el pequeño David. Se quitó el abrigo, tomó un texto y predicó como un predicador. Sabía que Dios estaba con él. Dije: hay un niñito que Dios envió. Ahora bien, si ustedes, los papas de la iglesia, lo rodean, no permiten que se envanezca y lo dejen escapar con un montón de dinero, y lo rodean y ejercen la influencia correcta sobre él, salvará a miles de niños pequeños. 47 Pero una mañana, estaba allí en Oregón, en Grants Pass, Oregón, frente al hermano Hall y a los demás, y les dije: miren, no funcionará. Les dije a algunos del grupo: ¿qué tal si traemos al pequeño David ahora a una ciudad como esa? Pues, dijeron, es unicitario. Dije:
No me importa quién sea. Dios está con él. Bueno, claro, ahora las asambleas tenían que conseguirles un pequeño David. Y la iglesia de Dios les consiguió un pequeño David. Y de repente, hay miles de pequeños Davides. El mismo principio que Dios intentaba transmitir a los niños, lo derribaron. No conocen su día. El buey conoce el pesebre de su amo y la mula su pesebre, pero mi pueblo no, dijo Dios. Así es, no conocen el día de su visitación. Es lo más gracioso, intentan, lo más extraño, que el pueblo de Dios vea el día de la visitación. Empiezan a manipular algo, personalidades o algo así, y no saben cómo manejarlo. Mudan su comunidad a una denominación en lugar de a Cristo. Isaías 1:3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. 48 Entonces, cuando yo vio lo que había hecho, cómo había ofrecido ese sacrificio, la Biblia dice que sus hijos se reunieron con él. Ahora, preparándose. Otra reflexión. Israel, cuando tenía comunión, fíjense en lo que hizo. Antes de que llegara la gran destrucción, el ángel que destruyó a sus corderos, el ángel destructor, lo primero que sucedió fue que se le ordenó a Israel tomar un cordero, matarlo, untar la sangre en la puerta y que cada familia entrara y comiera ese cordero, en comunión alrededor del cordero asado. Comer el cuerpo del sacrificio muerto que murió en su lugar. Dios dijo, cuando vea la sangre, pasaré de largo. El ángel de la muerte no pudo tocarlos, porque la sangre del cordero estaba sobre la puerta y ellos estaban aquí dentro, comulgando, en comunión alrededor del cordero. Así es en nuestro corazón cuando aplicamos la sangre del Señor Jesús, que quita todo pecado. Entonces podemos tener comunión, comiendo la palabra de Dios alrededor de la mesa de Dios, en comunión con las cosas piadosas. ¿Predicas la sanidad divina? Cada uno de ellos en Cristo dice, amén. Así es. Predica que debemos dejar a un lado todo pecado, malicia, contienda y demás. Amén, dice el verdadero creyente. Así es. En comunión alrededor de la palabra. ¿Ves lo que quiero decir? Éxodo 12:6 Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12:7 Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12:13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 1 Pedro 2:1 Por lo cual, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, y todas las detracciones, 49 Ahora, siempre, el único lugar donde Dios ha dicho que se encontraría con el hombre, nunca prometió encontrarse con nosotros en denominaciones. Nunca prometió encontrarse con nosotros de otra manera que no fuera a través de la sangre derramada. El Israel del Antiguo Testamento, sin importar dónde estuviera, antes de adorar a Dios, acudía a un lugar de encuentro común, que era el tabernáculo en el desierto. Si un hombre estaba en la cima de la colina y quería tener comunión con Dios, entraba en el tabernáculo en el desierto, allí para encontrarse con Dios. Moisés, cuando María fue herida de lepra, entró y se postró ante Dios, bajo la sangre derramada. Números 12:10 Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Y Aarón miró a María, y he aquí que estaba leprosa. Números 12:13 Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, oh Dios, te ruego que la sanes ahora. 50 Ponte en posición esta noche. Ponte bajo la sangre. Saca todo lo que hay en tu corazón. Preséntate ante Dios bajo la sangre, confesando tus errores, clamando y corrigiéndolos. Ayúdame. Moisés recibió respuesta a su oración de inmediato porque siguió el camino de Dios, bajo la sangre. Antes de tener comunión, se sometió a la sangre. Ahora, observa, el cordero fue inmolado. En el Antiguo Testamento tenían una novilla roja. Se le dijo a Moisés cuando comenzaron su viaje. Ahora, procura la pureza del pueblo durante su viaje, porque si hacen algo malo, serán excluidos de la comunión. Y antes de que puedan tener comunión, quiero que les prepares aguas de separación. Y luego se le ordenó a Moisés, toma una novilla roja, una novilla joven. Ahora bien, quiero que se fijen en que la palabra rojo significa algo. Para ustedes y para mí, rojo significa peligro. Pero rojo en la Biblia significa redención, redención por la sangre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una veta roja de sangre que los recorre por completo.
Fíjense, tuvieron que someterse a la sangre derramada. Números 19, 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. 51. Ahora, dije, tomen una novilla roja. Ahora bien, ¿se han dado cuenta científicamente de que si toman algo realmente rojo, lo miran a través del rojo y luego al rojo, se ve blanco? ¿Sabían alguna vez eso? Rojo a través del rojo se ve blanco. Y entonces Dios, sabiendo que el hombre era pecador por naturaleza, sabiendo que estaba equivocado desde un principio, preparó la sangre derramada, y Dios, mirando a través de la sangre del Señor Jesús, dibujó un pecador rojo, blanco como la nieve. Ya no tienes pecado. Cuando Dios mira a través de la sangre de Cristo, no importa lo que hayas hecho, cuánto pecado hayas cometido, lo que hayas hecho, si la sangre de Cristo ha sido aplicada a tu corazón, Dios te ve perfecto. 52. Escuchen, les contaré un pequeño secreto en unos minutos sobre la sanidad divina y otras cosas. Lo primero, amigos, es la preparación del corazón humano. Sí, señor. Hace unos días, estuve aquí en Chicago, donde la ciencia antigua solía decir: el hombre piensa con el corazón. Tonterías. La Biblia está equivocada. No hay facultades mentales en el corazón para pensar. El hombre piensa con la cabeza, con la mente, pero ahora descubren que Dios tenía razón. El hombre no piensa con la cabeza, con la mente. Tiene una personalidad dual. Miren, persona, aquí primero está el intelecto. Pero dicen que en el corazón humano, no está en el corazón animal, no está en ningún otro corazón, sino que justo en el corazón humano hay un pequeño compartimento en medio que ni siquiera tiene una célula sanguínea. Que es la ocupación del alma. Así que, el hombre realmente piensa con el corazón, no con la cabeza. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. 53. Ahora bien, si crees que ese es el problema, hoy en día tenemos tantos miembros de iglesia tibios. La gente tiene fe intelectual. Simpatizan y dicen: oh, la Biblia tiene razón, claro. Eso es bueno. Mira, tienen fe intelectual, oh, creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo he aceptado como Salvador personal. Fuman cigarrillos, beben whisky, salen a bailar, se relajan en estas playas y cosas por aquí. Claro. Cristo es mi Salvador. Claro. Ciertamente, pertenezco a la iglesia. Eso es fe intelectual. Mucha gente ha entrado en la fila de oración y dice: oh, hermano, tengo fe, claro. Es fe intelectual. Éxodo 15, 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. 54. Pero cuando esa fe intelectual desciende a este pequeño compartimento, se vuelve positiva. Ni los demonios del infierno pueden conmoverla. Correcto. Cuando desciende allí, la cuestión del pecado queda resuelta. Amén. Cuando Él dice: yo soy el Señor que te sana, cuando eso llega a través de la fe intelectual, se esconde en ese pequeño compartimento, no hay suficientes médicos en Chicago para decirte que morirás. No, Señor. De ninguna manera. Eso es realmente bueno. Eso es lo que Dios hace. Él interviene directamente, toma esa fe intelectual y la habla hasta el corazón humano. Y cuando llega al corazón, se vuelve positiva. De hecho, Dios mismo entra en el corazón humano y lo convierte en un hecho positivo, amén, cuando esa fe surge de la mente y entra en el corazón humano. Ahora entienden lo que quiero decir. 55. Ahora, bajo la sangre derramada, Él dijo: tomen esa novilla de 3 años, y debe ser roja. Y la sacarán aquí, lo primero es que nunca lleve un yugo sobre el cuello. Oh, me encanta. Ahora, escuchen. Esto podría quemar, abrasar y chisporrotear, pero es mejor hacerlo solo por un rato que para siempre. Miren, esa novilla representaba a Cristo, y Cristo no estaba unido a nada, amén, sino que era solo Dios. Ahora bien, no se unan en yugo igual, desigual con los incrédulos. Salgan aquí en esto y aquello y pierdan el tiempo, enyesándose en estas fiestas y bailes, y cosas así. Manténganse alejados de eso. Únanse a Cristo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Números 19, 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo:
Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. 56 Esta novilla no podía llevar yugo. Debía estar sin yugo. Y entonces debía ser sacrificada en presencia del sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote, Aarón, vio que la novilla había sido sacrificada, Eliezer se untó sangre en los dedos y fue y la desgarró 7 veces en la puerta del tabernáculo, como testimonio público. Luego, la novilla fue tomada, arrojada al fuego y quemada. Quemada y luego sacada fuera de los atrios. Observen, hermosamente, apúrense. Fuera de los atrios, esto fue depositado en un lugar limpio, pues eran las aguas de la separación. Números 19, 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, sin defecto, en la cual no haya falta alguna, sobre la cual no haya sido puesto yugo. Números 19, 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, para que la saque fuera del campamento, y la degollará en su presencia. Números 19, 4. Y el sacerdote Eleazar tomará de la sangre de ella con su dedo, y rociará de ella de la sangre delante del tabernáculo de reunión 7 veces. Números 19, 5. Y hará quemar la becerra delante de sus ojos. Quemará su piel, su carne, su sangre y su estiércol. Números 19, 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. En Efesios, Pablo dijo que Dios, por la predicación de la palabra, separa las aguas. La fe viene por el oír por la palabra. Y la palabra de Dios es las aguas de separación. Porque se renueva por el agua, por la palabra. Escuchar la palabra la separa. Ahora bien, el incrédulo, o el pecado del hombre, estaba afuera. Aquí hay un pequeño punto que no queremos pasar por alto. Que las aguas de separación deben mantenerse en un lugar limpio. Y el predicador que predica el evangelio debe ser un hombre limpio y recto. No un adicto al cigarrillo. No un drogadicto. No un borracho ni un jugador descuidado los domingos por la tarde, y demás no, debe mantenerse en un vaso limpio y santificado, el que guarda el misterio de Dios en su corazón. Debe estar en una iglesia limpia. No donde juegan bingo en el sótano, loterías, cenas informales y bailes para los jóvenes. Hermano, si alguna vez tengo que hacer eso para tener una audiencia, lo dejaré, tomaré un montón de cheques y me iré a Canadá a cazar trampas para ganarme la vida. Amén. Prefiero hacerlo antes que saber que estoy comprometiendo el evangelio puro y puro del Señor Jesús. Dame comunión con Él. Amén. Predica la palabra. No tienes que seguir con todas estas tonterías. Sigue la palabra. Y la palabra separa a los pecadores de su pecado. Números 19, 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel como agua de purificación. Es expiación por el pecado. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 58. Entonces, todo hombre fuera de la comunión sube primero a las aguas de separación en la congregación. Y fue rociado con estas aguas. Ahora bien, ¿qué era? Las aguas hablaban de un sacrificio muerto que se realizaba delante de él. La novilla muerta murió en su lugar. Y cuando predicamos la palabra, no se trata de ninguna denominación. Se trata de Cristo, el sacrificio que murió en tu lugar, en el lugar del pecador. Estás fuera de la comunión. No puedes obtener respuesta a tus oraciones. Todo es negro a tu alrededor. Fuera de la comunión. Regresa a la palabra ahora. La palabra te corta, te separa. Bueno, no debes hacer esto, no debes hacer aquello. Esto está aquí, y ya no tienes comunión. Te has salido de la comunión. Esas son las aguas de separación. Te dicen lo que debes hacer. 59. Entonces, lo primero que sabes, después de hacer eso, el creyente avanzó. Entraba, el creyente ahora, avanzaba. Al llegar a la puerta, miró y vio 7 franjas de sangre, lo que significa que la sangre lo precedía. Ahora, se coloca bajo esas 7 franjas de sangre, bajo la sangre, y entonces tiene comunión. Comunión con Dios. No hay comunión en ningún otro lugar. Y todo eso, en el tabernáculo, en la justificación bajo el atrio, la santificación en el altar, el Espíritu Santo tras el velo. Entró y descendió. Todo una imagen de Cristo.
No importaba cuánto se organizarán, Coré organizó una organización, dijo. Hay más hombres santos que Moisés, así que simplemente nos iremos. Dios dijo. Apártense de él ahora mismo, porque ha roto el plan de Dios. La comunión solo existía en un lugar. Ese era bajo la sangre derramada. Números 16:13. Es poco que nos haya sacado de una tierra que fluye leche y miel, para matarnos en el desierto, sino que del todo te enseñorees de nosotros. Números 16:21. Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. 60. Ahora escuchen atentamente, cristianos. Miren, no hay comunión fuera del cuerpo de Jesucristo. No pueden tener comunión con Dios. Con razón la gente no cree en la sanidad divina. Con razón no pueden creer en un avivamiento tradicional enviado por Dios. Con razón no pueden creer en estas cosas que limpian el corazón. Primero deben entrar en la comunión antes de recibir nada. Entrar, escuchar la palabra, separarse, lavarse. Luego, entrar bajo la sangre, al cuerpo de Cristo, del cual el tabernáculo era un ejemplo perfecto. 61. Derriben este edificio. Lo reconstruiré en 3 días, él estaba, y entonces, por un solo espíritu, todos somos guiados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, y entonces nos sometemos a la sangre. Todo el asunto del pecado se resuelve desde afuera, mediante la predicación de la palabra, mediante el sacrificio del Cordero en el altar. Y ahora estamos en comunión con Cristo y podemos entrar y tener comunión con los demás. Los que están dentro del edificio en Cristo, entramos. Una vez lo llamaste un santo rodante. Una vez dijiste que estaba loco, que había perdido la cabeza. Pero siempre que te sometes a la sangre derramada y tienes comunión, te acercas a ese hombre que una vez creíste que gritaba demasiado fuerte. A esa mujer que oíste gritar esa noche. A ese vecino del que hablaste, que vino a hablarte de la sanidad divina. Anhelarás poner tu mano en la de él y en la de ella, y tener una palabra de comunión. Pues, te sometes a la sangre. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 62. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. No importa cuán bueno seas, a qué iglesia pertenezcas, qué credos digas, qué oraciones hagas, a menos que te sometas a la sangre, sigues sin comunión con Dios. ¿No sería maravilloso ahora, si todo el grupo aquí, unas 600 o 500 o 600 personas, o lo que sea que esté en esta audiencia, todos estos reunidos esta tarde, unánimes, nos sometiéramos a la sangre, tal como estamos bajo este techo, bajo la sangre del Señor Jesucristo? ¿Qué crees que sucedería ahora mismo? ¿Qué crees que sucedería? Pues, no habría ni una sola persona débil entre nosotros en los próximos 5 minutos. Oh, vaya. El pecador sentado a tu lado estaría tan condenado que ni siquiera podría permanecer quieto. El Espíritu Santo viniendo alrededor. Las aguas de separación siendo derramadas, el Evangelio, predicando al Señor Jesucristo, en su sacrificio supremo. Y el poder sanador fluyendo a través del Calvario. ¡Qué tiempo maravilloso tendríamos, ¿verdad? Sería maravilloso si todos pudiéramos tener comunión. ¿A cuántos les gustaría estar en esa comunión? Levanten la mano. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 63. Escuchen, amigos. Esta tarde he hablado con dureza sobre la organización. No es que esté en contra de ella. Dios sabe que es la verdad. No me importa. Pero la cuestión es que, cuando creen que la organización les va a ayudar, no es así. La sangre de Jesucristo es lo único que puede hacerlo. Es cierto. Y cuando esa sangre llega a su corazón, toda su concepción mental cambia, porque piensan desde aquí. Aquí es donde Cristo llega a su corazón y sus pensamientos son positivos. No es, bueno, la señorita Jones dijo que podía ir a bailes, no la molestó. Piensen en la señorita Jones. Pero cuando está en el corazón, piensan en el Señor Jesús, en lo que Él hizo por ustedes. Todos sus pensamientos regresan aquí. Y eso es lo que necesitamos hoy. Esta maravillosa comunión del Señor Jesucristo y Dios de nuevo entre nosotros hablándonos. 64. Miren, si esas estrellas son, estaba cronometrando el otro día, en el observatorio, justo antes de cerrar, quiero darles una idea.
Si esas estrellas, dijeron que la luz tardaría, viajando, no recuerdo cuántos miles de años, a la velocidad, viajando a la velocidad de la luz, viajando a esa velocidad, en llegar a esta Tierra. Miles de miles de miles de miles de años, para que la luz viaje, llegue a esta Tierra desde una de esas estrellas. Y podemos ver 120 millones de años de espacio-luz, y más allá hay una atmósfera tan estrellada como aquí. ¿Cuánto tardaría un ángel en llegar de allí a aquí? 65. Ahora bien, si hablas del cielo, o de que cuando morimos nos vamos a un lugar donde ni siquiera se puede ver allá arriba, ¿no ves que es Dios quien ha ocultado la gloria del ojo natural? Estamos sentados aquí en lugares celestiales. Ahora el Espíritu Santo está aquí. Ahora Cristo está aquí. Y el cuerpo que recibimos al salir de aquí, pasamos a otra dimensión, a un lugar bendito con el Señor Jesús. Y al regreso de Cristo en su cuerpo físico, al regresar a la tierra, regresa espiritualmente y toma un cuerpo completamente nuevo, y vivimos para siempre. Amén. Dios mío. Si la gente pudiera entender ahora mismo la idea de ángeles caminando por esos pasillos. De Cristo, el Hijo de Dios, moviéndose por el edificio. Dios mío. ¿Qué diferencia? Estás en su presencia. 66. Y cuando tu espíritu se carga tanto con ese mundo exterior, como un imán o un cristal en una radio. Y cuando ese aparato interior se carga o magnetiza tanto con esas palabras que se extienden, hasta que las impacta y las hace positivas. La radio que llega por aquí, las palabras, no podemos oírlas con nuestros oídos. No podemos captarlas. Pero ese cristal en la radio las capta. La televisión, lo mismo. Se vuelve positiva. Y cuando nuestra fe intelectual desciende al corazón, y se carga tanto con el mundo invisible, cada palabra de Dios se convierte en una verdad positiva. ¿Entiendes lo que quiero decir? 67. Cuando Dios lo dice, resuena en ti, igual que en ese cristal, la radio, y lo perfecciona. Dios dijo, yo soy el Señor que te sana. Eso lo confirma. Amén. Eso lo hace real. Estaré contigo, incluso en ti, hasta el fin del mundo. Eso lo hace real. Él está aquí ahora. Así es cuando lo tomo como sanidad divina. Cuando ese ángel del Señor apareció esa noche y dijo, estaré contigo, no tengas miedo, ¿qué haría? Dijo que mostraría señales y prodigios entre la gente. Le pregunté. Dije, no lo creerán. Él dijo, sucederá que incluso conocerás los secretos de su corazón. Cuéntales estas cosas. Y cuestioné eso. Él lo remitió a Cristo. Dijo, estaré contigo. Entonces, cuando camino hacia la plataforma, hacia los enfermos, o algo similar, se convierte en algo positivo. Lo creo. Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 2, 19, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ojalá pudiera tener fe ahora mismo para creer que todos los enfermos de este edificio sanarían, así como tengo fe para saber que Él está aquí. Ojalá pudiera tener esa clase de fe, ojalá cada uno de ustedes la tuviera. Que si nuestros pensamientos y nuestra comunión surgen de lo que vemos y se dirigen a lo que no vemos, entonces se vuelven tan positivos como lo que vemos, o incluso más positivos. Que el Señor los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros un momento. 69. Padre Celestial, por la comunión en torno al cuerpo de Cristo y en torno a la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Oh, cuánto lo amamos. Cuánto apreciamos su presencia aquí ahora. El gran Hijo de Dios, el resucitado, cuyas palabras nunca fallan. Está escrito aquí en la Biblia que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y Él está aquí. Dios, que cada incrédulo no regenerado, que nunca ha pasado por la sangre, que solo ha asistido a la iglesia, que aún tiene mal carácter, que aún conserva los hábitos del mundo a los que se aferra. Fe intelectual, pero que nunca ha sido lavado ni purificado para tener una comunión perfecta. Dios, concede esta tarde que ahora mismo, en este mismo lugar, todo corazón sea lavado, purificado en la sangre del Cordero.
entrarán en comunión, sabiendo que el servicio de sanidad de esta noche producirá la mayor sanación jamás vista en esta audiencia. Concédelo, Señor. ¿Lo harás para la gloria de Dios? Te lo pedimos. Mateo 18:20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 70 Y con la cabeza inclinada, me pregunto, con todos orando, por favor, sé que se hace tarde, pero miren, amigos, se hace tarde en 2 sentidos. El día está muy avanzado. Domingo por la tarde hoy, primer día de mayo. Y la era también está muy avanzada. Es más tarde de lo que creemos. La venida del Señor está cerca. Corazones, ven esta gran civilización cayendo, hundiéndose ahora mismo. Miren a Estados Unidos. ¡Qué desgracia! Miren lo que dijo Jesús. En los últimos días, como en los de Noé, se darían en matrimonio y cosas así. Miren los tribunales de divorcio, y Estados Unidos es más grande que todas las naciones juntas. Miren la inmoralidad. Miren la perversión sexual, en la costa oeste y por todas partes. Miles de miles creciendo cada año. Inmundicia, suciedad, impiedad, tomando el uso natural del cuerpo y pervirtiéndose en algo, gente con mentes pervertidas. Los hombres salen y siguen como siempre. Mujeres que salen con esta ropa vieja. No creen estar mal. Claro que no, tienen la mente pervertida. El diablo las tiene bajo su control. No lo saben. Vaya, qué día. Mateo 24:38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Estás bajo la sangre, creyente? Si no, entonces, mientras el Señor Jesús y yo solos observamos esto, si hay alguien aquí sincero en tu corazón, y sabes, y por la predicación de la palabra, has llegado a creer esto, que estás equivocado, hay algo en tu corazón que te dice que estás equivocado. Si aún tienes estas cosas y las deseas, no necesariamente tendrás que hacerlas, solo deséalas. El que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Mateo 5:28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 72 Ahora, quien toma un arma y le dispara a su hermano, o está enojado con él sin motivo, si sabe que está equivocado, podría levantar la mano y decir, hermano Branham, ore por mí ahora. Ruego que Dios me traiga bajo la sangre y me dé una experiencia a la antigua y que mi corazón esté limpio ante Dios. Si esa persona está aquí, podría levantar la mano ahora mismo, antes de que oremos, y decir, simplemente levantar la mano, no por mí, sino a Dios, diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Ahora quiero un corazón verdaderamente limpio ante Él. ¿Hay alguien en el balcón? Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señor. Dios la bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, mi hermana. Eso está bien. Ahora Dios la bendiga, mi hermano. Eso está bien. Sea honesto con Dios. Ahora, no soy yo. No me están levantando las manos a mí, sino a Dios. Que Dios la bendiga, señora. La veo allá atrás. ¿Alguien más tiene? Que Dios la bendiga, señora. A usted, señor. Y a usted, señor. Que Dios la bendiga. A usted, señor. Así se debe ser honesto, así se debe ser hombre y mujer. Estamos ante Dios. Que Dios la bendiga, señora. Quieren que esas cosas se eliminen de sus vidas. Claro, Dios lo hará. Solo tiene que dejar que lo haga ahora. ¿Hay otra oración antes? Mateo 5:22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. 73 Mientras inclinamos la cabeza. Querido Dios, oh Padre, esas almas humanas, nos damos cuenta, Señor, de que en este edificio está aquel que nos juzgará en ese día. Ni un gorrión puede caer a la calle sin que el Padre lo sepa.
Cuanto más conoces a estas personas que alzan las manos con sinceridad, sentadas aquí en estas largas horas de la madrugada, escuchando la palabra, ruego, Dios, que limpies cada corazón ahora mismo con la sangre del Señor Jesús. Que cada hábito, cada pecado de opresión, o cualquier cosa que esté mal con estas queridas personas, Dios, te ruego que lo quites de ellos ahora mismo. Concédelo. Que se conviertan en cristianos humildes y dulces, odiando la iniquidad y amando la justicia. Concédelo, Señor. Oh, bendito Salvador. Y ahora, Padre, que cada persona aquí reciba una gran fe ahora mismo. Esperamos con ansias el servicio de esta noche, Señor, para la sanación de los enfermos. Oh, ¿podrías una vez más, Señor? Que suceda una vez más. La víspera de la partida de nuestro hermano al extranjero, para que vaya con una visión renovada en su corazón para ver el reino de Dios presentado ante los hijos de los hombres. Que sea un servicio maravilloso esta noche. Que cada enfermo que entre por la puerta esta noche sane por completo. ¿Lo concederás, Señor? Sana a los necesitados, de cuerpo entero, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Lucas 12, 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios? 74. Han pasado bastantes días. He estado en casa y he tenido muchos problemas y cosas. Ya saben cómo es en casa. Me fui anteanoche hasta el amanecer, salí todo ayer. Anoche, dormí muy poco. Y despierto esta mañana, y aquí arriba. Es un poco duro. Los he retenido mucho tiempo. Lamento haberlos retenido todo ese tiempo. Espero que, si el Espíritu Santo, he notado, no diré esto, prefiero darles un pequeño capullo de rosa ahora que una corona entera después de que se hayan ido. Nunca he tenido buenas audiencias en todo el mundo. Pero nunca he tenido una audiencia más atenta que la que tengo aquí en esta pequeña iglesia aquí en Chicago, ustedes por aquí. Noté que esta tarde tenía en mi corazón, cuando subiera a la plataforma, hablar sobre algo más. Realmente el Espíritu Santo estaba en el arca de los pactos, sobre lo que iba a hablar. Y cuando subí a la plataforma aquí arriba, pensé que sería bueno hablar sobre fellowship. 75. He hecho algo que me ha hecho enfadar, porque el Espíritu Santo me dijo que no lo hiciera, pero he seguido luchando. Déjame decirte algo, he dicho algo sobre el hermano Joseph hace unos minutos, cuando tengo razón o no. Tú también. Nadie se ha levantado ni se ha ido de este edificio esta tarde. Durante todo el tiempo que han estado sentados aquí, sabiendo que el servicio de sanidad está a punto de comenzar, y muchos aún no se han ido a casa a cenar, te has sentado aquí conmigo. Que Dios te bendiga. Te amo. Te llevo ante Dios. Y te has mantenido firme cuando me has visto luchar. A eso me refiero cuando a veces me equivoco, cuando me equivoco. 76. Ahora, ruego que Dios les conceda todo lo que necesitan, cada deseo de su corazón. Y que ustedes, ¿cuántos aquí desean ser sanados esta noche? Levanten la mano. Todos los presentes. Que Dios los bendiga. Que su gracia los acompañe. Ahora, si tienen que irse a casa, ¿por qué no descansan un poco? Regresaré en un rato y recogeré una tarjeta de oración. Vengan esta noche y oraremos por ustedes. Creo que vamos a tener una reunión maravillosa, ¿no creen? Amén, amén. Que Dios los bendiga. Le cedo la palabra al hermano Joseph. Los veo en un par de horas.